Hola, soy Pedro Santos. Os doy la bienvenida al canal del Búho entre libros. Hoy vengo a hablaros de thrillers históricos. Históricas son las novelas históricas. En invierno con jersey, con polo en verano, hasta que aguanten los huesos. ¿Qué es esto de thriller histórico? Porque, aunque es verdad que muchas editoriales ya están definiendo sus libros así, como tal, no viene en las clasificaciones ni de Amazon, ni de Casa del Libro, considerados como tales. Pues esto es una, diría yo, muy buena idea comercial, que lleva ya unos años arrancando, y que consiste en unir los thrillers, para coger los amantes de los thrillers y novela negra, con la novela histórica. Lo mezclas eso en una coctelera y eso es un thriller histórico. O dicho de otra manera, más sencillo, es una novela negra ambientada en un contexto histórico, de novela histórica. Y la verdad es que parece que funciona muy bien. Algunos de los libros más vendidos de los últimos años podríamos englobarlos en esa categoría. Es el caso, por ejemplo, de La Bestia, que fue premio Planeta. Es el caso, por ejemplo, también, como os hablaré al final, de Roma soy yo, lo más vendido del 2023. Por ejemplo. Así que, sin más, vamos a empezar. Y voy a empezar con el libro de unos autores que fueron los que me llevaron en el vídeo que hice la semana pasada. Entre paréntesis, bastantes de estos libros que os voy a contar tienen reseña aquí, dentro del blog, porque no todos son muy recientes. Bueno, pues el libro que me llevó a pensar en lo de thriller históricos, oye, es que me he leído 2 thrillers históricos seguidos, fue así. Pero, ¿desde cuándo podríamos buscar los thrillers históricos? No me he ido muy atrás, porque, por ejemplo, El nombre de la rosa, ¿qué es sino un thriller histórico? Ambientado en la Edad Media, un monasterio, los monjes que van muriendo asesinados o no, van muriendo uno detrás de otro, sí, con muchos fragmentos en latín. Pero ¿eso qué era sino averiguar quién era el culpable? Eso es una novela negra, pero con un ritmo y una ambientación de thriller y de novela histórica. Bueno, pues eso, como veis, no es reciente. Pero el que se esté poniendo de moda, pues sí es más. Bueno, pues decía que me llevó a esto la última novela de Carmen Mola, El infierno. Como la tenéis tan reciente como un vídeo publicado hace nada y menos, pues os voy a hablar de una novela anterior de estos mismos autores, del trío Carmen Mola, que fue además premio Planeta, probablemente el premio Planeta más vendido de los últimos años. Arrasó en ventas y es ni más ni menos que el que está aquí encabezando todo, La Bestia. La Bestia es una historia ambientada en el año 1834, además con datos históricos que son aparentemente sorprendentes, pero son reales, como la peste de cólera que hubo ese año en Madrid. Peste de cólera con sus confinamientos, por ejemplo, también los había, también los hubo, y en el que, y esto ya es la ficción histórica, se estaban produciendo una serie de violentísimos asesinatos en los que la población decía que estaban ejecutados por una bestia. Nadie se pone de acuerdo a la hora de definir a la bestia, pero una bestia. Como en su próxima novela nos contaron, en El infierno no hay mayor bestia, no hay mayor demonio que el ser humano. Así que hay un periodista que está investigando los hechos, hay un policía muy cínico, muy todo lo que queráis, pero que está investigando los hechos, porque lo que en ningún momento creen es que esto sea una bestia. Es alguien que se aprovecha, los intenta aparentar como bestias, pero en realidad es un hombre que está asesinando a niñas pequeñas, en torno a los 11, 12 años, y una niña pequeña que está intentando ayudar con picardías, con robos, con sus
historias a su hermano pequeño a sobrevivir en un Madrid muy duro para la gente pobre, son los protagonistas, junto con ese periodista y ese policía, de esta novela. Una novela que, debo decirlo, me gustó mucho. Muy bruta, muy a lo Carmen Mola, sí, pero me gustó mucho. Y ese contexto histórico de la novela creo que está muy, muy conseguido. Porque si quitamos la parte fantasiosa de La Bestia, son datos muy reales de un Madrid muy real, aunque lo tengamos ahí un poco perdido en aquellos años, 1834. Os he mencionado un premio Planeta, el premio Planeta 2021, La Bestia, pero es que la novela ganadora del año anterior, y también vendió una barbaridad, esta que aparece por aquí, Aquitania, de Eva García Sáez de Urturi. Eva García Sáez de Urturi es una autora a la que le gusta mucho la novela histórica. Aquí, definitivamente, se lanzó a escribirla, pero es que pinceladas de novela histórica hay en muchas de sus novelas. Pasaje a Tahití, por ejemplo, en cierta manera es cierto. Es una novela que transcurre no sé si es a principios del siglo XX, una cosa así, o finales del XIX, pero en la saga de los longevos, ahí nos está dando pinceladas de hechos históricos bastante antiguos, los va soltando así, con cuentagotas, introducidos dentro de esa narración. O, por ejemplo, una de sus novelas, Los Señores del Tiempo, de la trilogía de la Ciudad Blanca, habría que considerarla claramente una novela histórica dentro de una novela, porque nos está narrando una acción en la que alguien está copiando con crímenes semejantes en la actualidad lo que pasó en aquella novela histórica de la Fundación de Vitoria, quiero recordar que iba el tema. Bueno, pues aquí es novela histórica pura y dura, porque no vamos nada más y nada menos que con alguien de la que se han escrito así de libros: Leonor de Aquitania. Pero como bien nos cuenta en sus notas final, no dejes que la historia te arruine una buena novela. No dejes que la realidad te la arruine. Entonces, cuando estamos hablando, en este caso, de novela histórica, hay partes, evidentemente, que están muy ficcionadas. Partes realidad, pero partes ficción. Mucha ficción histórica. De ahí que aquí podamos hablar clarísimamente de un thriller histórico, porque para narrarnos la historia parte de un hecho real, como es la muerte del padre de Leonor de Aquitania, una muerte dudosa en cuanto a su autoría. Murió envenenado, fue una muerte accidental, fue una muerte natural, eso no está claro. Ella decide tirar por la vía de que ha habido un asesinato, y entonces Leonor de Aquitania actúa intentando averiguar quién fue ese asesino para vengar la muerte de su padre. Entre paréntesis, buena parte de las novelas históricas tienen mucho de novela negra. Porque vamos, hay muertos, hay así, asesinatos así. Lo que pasa es que no hay esa intriga de la novela negra por saber quién es, porque realmente en muchos casos está muy claro quién es el asesino desde el primer momento. El móvil, ser rey. O que alguien llegue a ser rey. Sí, por eso a veces la novela histórica es tan entretenida. Bueno, de hecho, hay más asesinatos en algunas novelas históricas de la Edad Media y de la Nueva Edad Media. ¿Os acordáis de Yo Claudio? Aquel que llegó a emperador de Roma porque todos los demás se los iban asesinando por el camino. Pues eso, muertes todas. Bueno, pues eso es también Aquitania, un thriller histórico. Y cuando hablaba de La Bestia y del infierno, es que realmente leí 2 libros seguidos de este género, de este thriller histórico. Leí El infierno y leí La Babilonia 1580 de Susana Martín Gijón. De esta no he hecho vídeo, y sin embargo es una novela muy buena, con la que he disfrutado una barbaridad. Es verdad que arranca un poquito lenta,
solo un poco, para presentarnos un poco los personajes, para presentarnos la ambientación. Bueno, lenta relativamente, porque arrancamos ya con un asesinato brutal en el que a una prostituta la decapitan, le arrancan el rostro y lo ponen en el mascarón de proa de una nave, no una nave cualquiera, la nave de guerra que iba al frente de la flota de indias que tenía que salir del puerto de Sevilla. Lo del 1580 del título es porque la acción arranca en el año 1580. Y lo de la Babilonia hace referencia a una casa de prostitutas que recibía tal nombre, la mejor de toda Sevilla, y de las prostitutas que en ella trabajaban. Porque una de ellas quiere llegar hasta las últimas consecuencias y averiguar quién mató a su amiga, que es esa mujer que aparece muerta al arrancar la novela. Junto a esta mujer tenemos también al piloto de la nave, que está muy interesado también en este crimen y, más que nada, en un libro que él cree que le va a dar el secreto para ganar una inmensa fortuna al otro lado, en las Américas. Así que tendremos una novela con muchísimo ritmo, muchos capítulos, no llega a 3-4 páginas más o menos, 4 más o menos por capítulo, es la media de este libro. Acción vertiginosa, los capítulos, ya digo, muy breves, y no quiere decirse que estemos permanentemente saltando de una acción a otra, porque hay varias acciones que se desarrollan a la vez. Hay veces que el capítulo se va cortando, pero es la misma historia, y hay otras que saltamos. Entretenidísima. Una novela a la que, sin embargo, no le he dado un 10. Porque creo que es justo que lo sepáis. Una novela que yo he disfrutado, una novela que es una novela de aventuras. Es que lo mezcla todo, novela de aventuras. Tiene novela de aventuras, novela histórica, novela negra, thriller, su pequeña trama amorosa, unos cuantos muertos por el camino. Pero es justo que sepáis que esta novela tiene continuación. No sé si es una bilogía, si es una trilogía o es una serie. Y más que continuación, es que esta novela es una novela inconclusa. Ojo, no llega a las 600 páginas, pero son bastantes. Pero ni siquiera cierra todo. Me explico, ni siquiera es que cierre parte de la historia. No, queda muy abierta, totalmente abierta. Solamente sabemos determinada parte, sabemos quién es el asesino, eso sí lo sabemos. Pero la historia queda a expensas de que Susana tenga bien la continuación, que la tendrá, seguro, seguro, porque al ritmo que esta mujer escribe, está escribiendo una novela por año. Eso fue lo que tardó año a año. Tuvimos la trilogía de Origen, Planeta, Especie, no sé si es el orden, siempre me lío. Así que esperemos que aquí, en breve, tengamos esa continuación de la Babilonia 1580. Las dos vidas de Mina Índigo, de Alaíz Leceaga. Esta es una historia que nos va a llevar al año 1888. Barcelona, año en que se iba a celebrar la Exposición Universal. Y en torno a esta Exposición Universal es en torno a que transcurre esta historia. Porque hay gente que está empeñada en que no se lleve a cabo. Y por eso se están realizando toda una serie de asesinatos en la ciudad y desapariciones. La protagonista es Mina Índigo, una mujer, y no me voy a enrollar mucho porque tenéis la reseña de esta novela aquí en el canal, que se gana la vida como espiritista o diciendo que es espiritista. Esta es una historia también poblada de fantasmas y se verá involucrada en la investigación del asesinato de una mujer. El libro del sepulturero, de Oliver Post. Esta novela nos va a llevar a la Viena de 1893 y al cementerio central de Viena. Ahí es donde trabaja el sepulturero. Ese sepulturero que está intentando escribir un libro sobre los muertos, sobre los enterramientos de los muertos, sobre toda la parte científica de los muertos, de cómo aparecen, cómo son, y que ayuda en la investigación a un joven policía recién llegado a Viena
como inspector, viniendo de provincias y con unos métodos muy modernos. Es un cambio radical el que él pretende en la investigación de la policía, algo que en parte también veíamos en la novela anterior, en Las dos vidas de Mina Índigo, ideas nuevas sobre cómo debe ser la investigación. Tener en cuenta que estos años 88 a 93, este final de siglo, es de cambios radicales, es la aparición del teléfono. Una telefonista interviene precisamente también en esta novela ayudando al inspector, de la fotografía, de toda una serie de inventos que van a cambiar a la humanidad. Como a finales del siglo XX la cambió Internet, bueno, pues había una serie de cambios que se produjeron de progreso científico, con todo lo que implicó eso también para la industria, a finales de este siglo XIX. El tablero de la reina, de Luis Zueco. La verdad es que varias novelas de Luis Zueco podrían considerarse como novela negra. Sin embargo, su ambientación es claramente histórica. Aquí nos vamos a ir ni más ni menos que a la época de Isabel la Católica, al siglo XV. Eso es novela histórica. Y además nos va a contar un hecho real en torno a la reina Isabel la Católica, como es el cambio que hubo en las reglas del ajedrez, que había permanecido mucho tiempo inmóvil y aquí cambiaron una serie de cosas que fueron fundamentales para el ajedrez moderno, como es la libertad de movimientos para la reina. Pero claro, todo esto se desarrolla desde unos cánones clásicos de una novela negra o, dependiendo del caso, de un thriller. El del falso culpable. Ese hombre que se ve obligado a huir porque ha sido acusado de un crimen del que no tiene la culpa, pero a la vez que huye, para salvar la vida, tiene que averiguar quién es realmente el asesino. El fugitivo, ¿os acordáis de aquella serie? Bueno, pues, no es el caso, pero se asemeja. Y todo eso, ya digo, dentro de una historia muy real, como es el ajedrez, como es la historia de Isabel la Católica, que no entra en mucha profundidad sobre Isabel la Católica, pero para eso también hay otras novelas, pero está muy presente en la novela, porque ella, esa historia de los cambios de las reglas del ajedrez y de la reina, están presentes aquí, en esta novela. Nadie lo sabe, de Toni Gratacós. Esta es, en cierto modo, la historia de la vuelta al mundo. Esa en la que al final Sebastián Elcano fue el que la terminó llegando a puerto, pero que el tema venía desde Magallanes, que murió por el camino. Un historiador real, el ayudante, decide investigar la historia de estos supervivientes, estos 15 personajes que llegaron de todas las 5 naves que partieron hasta España, después de circunvalar el mundo. Y nos irán metiendo en una novela que también no deja de ser una novela de espías, una novela contándonos esa trayectoria, porque claro, contaron algo, pero es que la historia la escriben los que sobreviven, la contaron los supervivientes, pero ¿realmente las cosas sucedieron como ellos contaron o hubo mucha más historia ahí? De eso es de lo que es una novela entretenidísima. El debut de un escritor al que hay que estar muy atentos con su segunda novela, porque esta ha sido genial. El enjambre, de José Gil Romero, Goretti y Risarri. Esta es la continuación de La traductora. La traductora era una historia muy curiosa, también novela histórica, porque sobre un tema histórico se centraba, sobre qué pasó para que el tren de Franco en su entrevista con Hitler llegara 10 minutos tarde a la estación, haciendo esperar a Hitler. Pues sobre eso montó una trama de espías, y la continuación de esa novela es esta, en la que Elsa Brauman, esa traductora, está yéndose de España con su hermana vía Portugal en un barco a las Américas, cuando es detenida por un submarino en el que le plantean que si quiere saber dónde está su madre, no le queda otra solución que hacer un trabajo de espía para ellos. ¿Su madre?, le dice a ella, si mi madre está muerta. No, tu madre no está muerta. Eso fue
una mentira que te contaron porque tu madre es espía. Así que vas a tener que espiar si quieres saber dónde está tu madre. Y ese espionaje va a ser a una científica alemana que está en Galicia a dar unas conferencias y que está detrás de el invento de un arma muy, muy poderosa que puede cambiar el curso de la guerra y de la historia para aquel que consiga hacerse con el secreto de ese cuaderno en el que ella va escribiendo sus anotaciones y sus descubrimientos. De eso es lo que le encargan a Elsa, una novela entretenidísima. La voz de los valientes, de Rafael Terradas Bultó. Este hombre es genial a la hora de escribir historias que las hace de lo más entretenido y es una novela de espías. La historia de una condesa, una mujer española que está casada con un conde alemán y que por venganza decide convertir su casa en uno de los puntos de la ruta por la que huyen hacia España tanto judíos como personas alemanas o pilotos caídos durante los combates aéreos. El punto final, España. ¿Quién está allí? Otro español que está contribuyendo a que ese paso a través de los Pirineos se pueda realizar. Todas las novelas de este hombre son muy entretenidas y si os va el tema de los espías de la Segunda Guerra Mundial, esta no la podéis perder. Ritmo frenético, porque además, ya veis, lo he dicho, hay dos puntos de acción fundamentales: Alemania y España, y todo un camino que une Alemania con España. Y voy a acabar con Roma soy yo, de Santiago Posteguillo. Y decís, ¿y qué pinta Santiago Posteguillo aquí? ¿Qué pinta Roma soy yo aquí? Pues sí, porque esta es una novela que está escrita, además de como una novela histórica, con sus batallitas, no tiene muchas, pero tiene algunas, como un thriller legal. Eso es Roma soy yo. Julio César, en su época más juvenil, defendiendo más que defendiendo, como acusación contra un senador romano para defender los intereses de gente que ha sido pisoteada por este senador. Claro, luchar contra todo el Senado, y estamos hablando de Julio César, recién salido de la facultad, como aquí el que dice, como un personaje de John Grisham que acaba de salir y se enfrenta contra la más poderosa maquinaria. Pues eso mismo, en un thriller histórico muy, muy bueno. Publica ahora Maldita Roma, también sobre Julio César, la segunda entrega de la serie, pero aquí no sé el planteamiento. Pero esta concretamente es un thriller legal convertido en un thriller histórico legal. Muchas gracias a todos por estar ahí. Si no queréis perderos ninguno de mis vídeos, ya sabéis, os suscribís, le dais a la campanita y nos vemos. ¡Hasta pronto! Mi buito pejiguero va camino del canal para corregir a Pedro que en la pata meterá. Si me ves, al canal suscríbete. Si me ves, el buen libro sé.